En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Hola a toda la gente linda de Lampa que se encuentra escuchándonos en este momento, a todos nuestros fieles auditores que por supuesto siguen como siempre la transmisión de Radio Lampa, ya sea en su señal online, a través de la 94.9 o por supuesto a través de las diferentes aplicaciones en que nos puede encontrar. Recuerde que también nos puede buscar ahí en su Smart TV como Radio Lampa o en la aplicación para el celular. Lo importante es mantenernos comunicados. Como siempre, vamos a comenzar nuestro programa presentando a nuestra invitada del día de hoy. Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Pero por supuesto debemos tener esta información todo el año. Y para eso me acompaña Dafne Rebolledo, quien es matrona y nos comenzará a contar de qué se trata el cáncer de mama. Dafne, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Acá contenta de estar presente el día de hoy. Súper. Venir a exponerle también el tema de esta enfermedad que es muy potente. Sí. Y lo importante que es este mes, que es en cuanto a la prevención y la sensibilización de este cáncer. Perfecto. ¿Ya? Es súper importante recalcar que Dafne es matrona y además está a cargo del programa de la mujer aquí en la comuna, por lo tanto su rol es fundamental para poder compartir esta información, llegar a puntos en común con los diferentes profesionales de la comuna y que obviamente todo Lampa y todos los profesionales de salud estemos en la misma línea de trabajo para prevenir y obviamente detectar a tiempo el cáncer de mama. Exacto. Cuéntame. ¿Qué es el cáncer de mama? Ya. ¿O es igual que todos los cánceres? ¿Es un cáncer distinto? En sí, el cáncer es la proliferación anormal de las células en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. Y si hablamos en cuanto a ámbitos de mamas, es la proliferación anormal de las células directamente de nuestras mamas. Perfecto. Esto puede generarse tanto en hombres y en mujeres. De hecho, en hombres el porcentaje generalmente va del 0,5 al 1%. Perfecto, o sea, quiere decir que si en una habitación hay 10 hombres, uno de ellos podría tener cáncer de mama. Exactamente, y es un dato relevante ya que no es muy conocido. Voy a corregir la proporción, de 100 hombres, uno. Exactamente, sí, porque estábamos hablando del 10%, si era uno solo de 1%, 10. Pero de 100 hombres, uno podría tener cáncer de mama, ahí sí. Exactamente, ya, y en cuanto a las mujeres también es mucho mayor. Claro. Ya, más que nada, eso consiste en la enfermedad. Dentro de la mama tenemos distintos tipos de tejidos. Claro. Ya tenemos los lóbulos, tenemos los lobulillos, los ductos, y va a depender de en qué lugar específico de la mama comiencen a generarse este tipo de células que son anormales, pueden ser por mutaciones. Y dependiendo del lugar va a ser el tipo del cáncer. Perfecto, no es como que exista un solo cáncer de mama, sino que va a depender del tipo de célula que se empieza a proliferar de manera anormal. Exactamente. Claro, que el cuerpo no es capaz de controlar y esto va a generar, por supuesto, la sintomatología. Exacto. Y no en todos los cánceres se ve o se siente igual. Por eso es tan importante que las mujeres puedan hacer los chequeos, porque no es como el cáncer de piel que aparece una mancha y que sabemos que esa mancha hay que mirarla, que no crezca, es como un lunar. No, en el cáncer de mama no se ve y siempre igual. Exacto, tenemos distintos signos que nos pueden orientar a que estamos no predispuestas, sino como que está comenzando la enfermedad, pero también hay veces que la enfermedad es silenciosa y que con un examen solamente lo vamos a poder detectar. Ah, mira, o sea, no siempre vamos a ver síntomas. Exacto. Ya, eso es súper importante porque por lo general tendemos a esperar que aparezcan los primeros síntomas para ir a médico y consultar. Pero ¿qué pasa con estas enfermedades que son más silenciosas? Ya hemos hablado sobre la hipertensión, sobre la diabetes, que son enfermedades que lamentablemente no siempre presentan síntomas en sus inicios, pero que sí están generando daño en nuestro cuerpo. Acá en este caso del cáncer de mama es lo mismo. No siempre vamos a poder evidenciar el daño que se está generando en el tejido y por eso es tan importante realizarse exámenes. ¿Y qué examen sí o sí me tengo que realizar? Sí o sí, el examen de pesquisa, screening, es la mamografía.
Perfecto. Mamografía, ese es donde aplastan las pechuguitas. Exacto, ese examen... Me carga. Sí, y de hecho hay muchas que solo por el hecho que dicen que van a tener dolor, se alejan y evitan realizarse. Pero yo todavía no me hago mi primera mamografía, me toca este año, porque hay una edad para empezar a hacerse mamografías. Exactamente, la edad ideal es comenzar a realizársela desde los 40 años. Ah, ya, yo me estoy adelantando. Me habían dicho que como de los 35 más o menos, 36. Es que si tenemos antecedentes de cáncer de mama que pueden ser exacto, que pueden ser propios, es decir, yo tuve quizás algo ahí que me estudiaron y estaba más o menos sospechoso. Perfecto. O por antecedentes ya familiares de primera línea materna, que puede ser mi mamá, puede ser mi abuela, que como les digo, tiene que ser de línea materna, un factor de riesgo que es mayor a, por ejemplo, que fuera mi abuela de parte de papá. O sea, tenemos un componente genético importante que podría estar influyendo en que se exprese en mi cuerpo este gen y estas células empiezan a desordenarse. Exacto. Así que, súper importante, si usted, mujer, su madre, su abuela materna o su tía materna, o primas maternas, también por si acaso, han sufrido o les han diagnosticado cáncer de mama, independiente que haya sido poquito y que se pudo tratar y que no hubo ninguna consecuencia grave, pero si hubo la detección de cáncer de mama, son las primeras que deben estar acudiendo a los centros de salud a realizarse la mamografía. Y algo importante es que si a mi abuela se le diagnosticó el cáncer, a los 45 años, yo me tengo que chequear 10 años antes de que se le diagnosticó el cáncer a ella. Mira qué importante. Entonces, si por ejemplo yo sé que un familiar tuvo ese antecedente, tengo que averiguar realmente a qué edad se le diagnosticó para yo saber cuándo comenzar a chequearme. Perfecto. O sea, obviamente el llamado a todas las mujeres es a que nos chequeemos siempre, pero si hay antecedentes familiares, con mayor razón, porque pasa muchas veces que uno de adolescente, estas cosas no las tiende a tomar el peso. Claro. Y se entera, 15, 16, 17 años, no, si tu abuela falleció porque tuvo un cáncer, no se lo trató a tiempo, antiguamente era distinto, y ahí uno recién tiene que empezar a hacerse las preguntas, ¿y a qué edad murió mi abuela? No, tu abuela murió joven, como a los 60. ¿Y a qué edad le diagnosticaron el cáncer? No, duró poquito, a los 55. Ojo, quiere decir que mi madre a los 55 ya tiene que estarse haciendo los exámenes y yo también cuando tenga esa edad o antes debo estar chequeando. Claro, hay que dejar concreto, sí, de que, por ejemplo, si mi abuela se le diagnosticó a los 55, 10 años antes son los 45 años. Claro. Pero en sí la edad de pesquisa es desde los 40. Desde los 40. Eso de los 10 años consideramos más si... Porque estamos a tiempo para, en caso de que realmente el gen se exprese. Claro, y sobre todo si se le diagnosticó el cáncer a mi familiar muy joven. Claro. Entonces, en sí la mamografía la podemos realizar desde los 35, 40 años. Perfecto. Pero si tuve el antecedentes de cáncer de mama familiar, de que mi familiar era muy joven, y los 10 años antes de que ella se le diagnosticado, yo tengo 30 años. Me van a hacer la mamografía igual. No es mamografía, es una ecografía mamaria. Súper, perfecto. Entonces ya tenemos ahí la información que no solamente existe la mamografía, donde le apretan las pechuguitas, sino que también está la ecomamaria. De eso me he hecho harta. Sí, porque la ecomamaria se realiza como un examen complementario a la mamografía cuando ya tenemos una. Perfecto. Pero en mujeres más jóvenes la densidad de las mamas es mayor. ¿Qué es la densidad de las mamas? Cuando las mamas, para que se entienda más, están más duritas, son más congestivas. Generalmente esas son las mamas jóvenes. Perfecto. Porque a medida que va transcurriendo la edad, la mama se va envejeciendo, va teniendo más tejido adiposo, va siendo más blandita. Ajá. Y para ese tipo de situación, la mamografía va a captar perfectamente todo lo que queremos evaluar. Claro, entonces en una mama más joven es más fibroso el tejido. Exacto. Y por lo tanto, las fibras están tan entrelazadas que es difícil que el mamógrafo pueda identificar entre tejido y tejido alguna anomalía. Pero a medida que las fibras de la mama, porque todos nuestros músculos y nuestras células van cambiando a medida que va pasando el tiempo, se vuelven un poquitito más separadas, ahí la máquina puede detectar de mejor manera.
cosa que igual muchas veces mandan a corroborar o se hacen complementarios, la eco con la mamografía. Claro, porque hay algunas mujeres que aunque tienen más edad, aún así las mamas se van manteniendo jóvenes. Exacto, sobre todo en mujeres que tal vez no han lactado, Exactamente. o que tienen mamas más pequeñas. Hay veces que es la genética también, de que mi genética por línea materna o por los genes hacen que mis mamas sean más fibrosas. Perfecto. Exactamente. Así que, y también es importante que es un screening, porque yo también me ha pasado con usuarias que llegan súper asustadas conmigo, que no tengo nada que ver, pero vienen súper asustadas conmigo a terapia y me dicen, pucha, Kine, es que el otro día me hice la mamografía y sale algo, está alterada. Y la matrona me derivó a el InCáncer, por ejemplo. ¿Ya? Y es súper importante que esto es un screening, o sea, lo que está buscando la máquina es anormalidades, que no necesariamente siempre van a ser cáncer. Exacto, porque tenemos las patologías malignas de la mama, Ajá. que es el cáncer en sí, y tenemos las patologías benignas, que pueden ser nódulos, pueden ser quistes, pueden ser ectasias ductales, entre otro tipo de hallazgo que podemos encontrar en la mama. Entonces, sí o sí, hay que hacerse el examen. Y si el examen sale alterado, no cunda el pánico, no se me asusten, no se me estresen todavía, bajemos la ansiedad, respiremos como hemos aprendido a respirar en los otros programas y sigamos las indicaciones de la profesional, porque muchas veces el diagnóstico nos asusta y por miedo al diagnóstico no hacemos los trámites, no nos presentamos al control, no vamos donde el especialista, porque le tenemos miedo a lo que nos puedan decir. Y lo peor que nos pueden decir es que hay cáncer, pero que hay un tratamiento y que se detectó a tiempo. Así Claro. que por favor, si algún examen, ya sea la mamografía, un Papa Nicolau, sale alterado, no se me estresen y sigan las indicaciones. Porque prevenir y tratar a tiempo es la mejor manera de que nos mantengamos sanos. Claro, y en sí si una mamografía nos sale alterada, es una sospecha. Exacto. Y nosotros de acá derivamos al nivel secundario para que ahí hagan exámenes que son más dirigidos, sí, como las biopsias, que ahí se ven y se evalúan todas las células y ellos determinan si es cáncer o no, pero nosotros solamente hacemos la sospecha. Perfecto. Por eso es tan importante el screening, y si yo todavía no tengo nada en las mamas, por ejemplo, los signos de alarma son los bultos que antes no tenía, que me sangre el pezón. Oye, importante, ¿eh? Claro, y no es en sí que me sangre, sino que por el pezón la secreción que salga sea hemática, que es decir, sangre, o algún flujo que sea amarillo, verde, cualquier tipo de secreción que no sea relacionado con la lactancia, va a ser un signo de alerta. Yo me tengo que alertar y tengo que ir a consultar con médico, con matrón, para que me empiece a realizar exámenes y a chequear. Exactamente. Además de eso, también pueden aparecer la inflamación de ganglios a niveles de axila, a niveles de la... claro. Sí, los ganglios. Los ganglios. Sí. Las hendiduras. Exacto, pero es que la parte... Sole, ¿me puedes ayudar? Sí. El huesito de acá, la clavícula. Exactamente. Sobre la clavícula y bajo la clavícula tenemos ganglios también que están directamente conectados con la mama, porque nosotros pensamos que la mama solo esto. Claro. Pero aparte de esto, tenemos una red de ganglios del sistema linfático, y por eso nos tenemos que palpar tanto las axilas como sobre la clavícula y bajo el huesito de la clavícula. Aunque usted no se pueda palpar la clavícula, el huesito existe. Exacto. Entonces, el huesito está ahí. El huesito está ahí. Tal vez a veces porque tenemos más grasita no se nos ve, pero el huesito está. Entonces, bajo el cuello, ya tenemos una zona durita que es el esternón, y si nos empezamos a desplazar hacia el hombro, va a palpar la clavícula. Entonces, sobre ese huesito y bajo ese huesito es súper importante ahí palpar con los deditos, con 2 deditos, y si encuentra algún nódulo o algo que en el otro lado no está, importante consultar. Exacto. ¿Y qué es lo que se palpa? Porque muchas personas no saben qué es lo anormal. De hecho, yo las primeras autoexámenes de mama que me hice, me alarmé de una manera porque dije, uy, que uno tiene cosas adentro de la pechuga. Claro, es que ahí están los lóbulos. Tienen tantas texturas distintas dentro de la pechuga. Entonces, se puede como... al uno no saber, se asusta
pero hay partes que son normales de la mama. Sí. Entonces lo que uno puede palpar y te tiene que alertar al palparse las axilas, al palparse sobre o bajo la clavícula, es que uno se encuentre algún tipo de pelotita. Perfecto. Esa pelotita es similar a como las canicas que jugaban los niños antes, las bolitas de vidrio, que uno se palpe algo así. Como una perla. Exacto, eso es alarmante, significa Perfecto. que hay un ganglio inflamado. Súper. ¿Ya? Y en sí en la mama puede ser una pelotita o puede ser una masa en sí, dependiendo de los bordes irregular, Claro. y todo eso. Puede que esté muy definido los bordes y que uno pueda sentir todos los bordes de la pelotita, como puede que uno lo sienta como una masa. Claro, ¿ya? por eso es importante que uno conozca la normalidad de su cuerpo para poder identificar cuando Claro. hay algo anormal. Porque lo normal es que en una pechuga lo tengo y en la otra no. Claro, en sí, por eso es tan importante el autoexamen físico de mama, Exacto. que no lo habíamos tocado. Ujú. Entonces, dentro del autoexamen físico de mama se divide en dos partes. Perfecto. La primera parte es la visualización, es decir, que yo me tengo que mirar, me tengo que poner frente al espejo y observar las características de mi mama. Exacto. Sin ningún fin estético, da lo mismo si una pechuguita es más grande que la otra, da lo mismo si... Eso es importante también, porque muchas personas creen que por tener una mama un poco distinta a la otra ya es algo anormal. No. Pero eso va a depender de nuestro desarrollo, de nuestra adolescencia y todo, y no siempre van a ser simétricas. De hecho, eso es lo importante. No siempre son del mismo porte, ni no siempre están a la misma altura. Ya los pezones no siempre miran hacia el frente, a veces miran hacia el diagonales, a veces miran un poquito más hacia abajo. Entonces, hay que mirarnos sin estos fines estéticos. No estamos buscando defectos estéticos, sino que estamos buscando cosas que no me reconozco habitualmente en mi cuerpo. Exacto, la normalidad de mi Ajá. cuerpo. Entonces, por eso, la primera parte es visualizarse, observarse, Conocerme. saber qué es normal en mi cuerpo. Ujú. Y ya de eso pasamos ya a la palpación. Perfecto. Partimos, como les comentaba, palpándonos el huesito de la clavícula, las axilas, y luego nos palpamos las mamas en sí, Exacto. terminando con el pezón y presionando el pezón. Por si sale algún líquido. Claro, asegurando de que no tengamos ningún tipo de secreción por el pezón. Exacto. Y súper importante que para palparme las axilas debo colocar mi manito detrás de la cabeza. ¿Ya? Y no solamente para palparse las axilas. Y para palparme la mama. Exactamente. ¿Ya? Esta es la posición, para que ahí la gente que nos está mirando online, la posición, una manito va detrás de la cabeza y la otra empieza a palpar. Va hacia la axila y también hacia los contornos de la mama, por fuera de la mama, y después se va a ir acercando hacia la aureola para terminar en el pezón. Sí, generalmente lo hacemos como las manejillas del reloj. Perfecto. Entonces nos vamos palpando de la parte más externa de la mama, siguiendo las manejillas Ajá. del reloj, De arriba, al ladito, Exacto. abajo, de nuevo al ladito. con las y yemas así. de nuestros dedos. Súper. ¿Ya? Y sin hacerse daño, ya no busquen más adentro de lo que el dedito puede entrar. Exacto. Tampoco es... porque van a encontrar cosas que... Hay muchas que lo Hay hacen muchas estructuras dentro. durante la ducha, Sí. cuando se están bañando, porque están con jabón y pueden ser más fácil. Sí. Y hay ciertas recomendaciones cuando hacerlo. Ya. Por ejemplo, a las mujeres que menstruan, Ya. es decir, que están en su periodo fértil, se recomienda que el autoexamen físico de mama se realice 7 días antes de que te llegue tu menstruación o 7 Perfecto. días después de que te llegue tu menstruación. Súper. O sea, en el periodo de que uno está menstruando o los días están muy cerquita a la menstruación, no. No se recomienda. ¿Por qué? Porque al estar menstruando, nuestras hormonas andan todas revoloteadas, Sí. revueltas ahí, y es por eso muchas mujeres también tienen sensibilidad en las mamas Sí. cuando estamos dentro de ese periodo, por Entonces el va a tema ser- hormonal. Entonces voy a sentir dolor, pero en realidad ese dolor está asociado a mi síndrome premenstrual y no Exactamente. a una sospecha de cáncer. O algún bulto, Claro. que ese bulto puede ser un lóbulo que solamente por las hormonas podría estar un poquito inflamado. más inflamado. Oye, entonces, alejado del periodo menstrual. Y las mujeres que no menstruan, Ya. que pueden ser posmenopausia o porque están utilizando algún método anticonceptivo que no les genere amenorrea, Ya. es decir, que no Que les no- llegue su no les llega la menstruación, regla. lo tienen que definir un día específico del mes. Perfecto. Por ejemplo, si yo me siento cómoda y me voy a recordar todos los fines de mes, defino que todos los 30 de cada mes me voy a hacer mi autoexamen físico de mama. Súper, súper bien. Eso ojalá hacerlo una vez al mes, y con el profesional, sea matrón o sea médico, una vez al año.
Súper. Con matrón es nuestro control ginecológico que tiene que ser de forma anual, hasta el término de nuestra vida. Súper. Oye, y es importante, porque muchas chiquillas me han dicho así como, ay, pero ¿para qué voy a ir a la matrona si a mí se me cortó hace tanto años? Todos tienen ese relato. Y me quedé viuda, así que ¿para qué voy a ir a la matrona? No, pues, hay que ir igual a la matrona, porque hay que igual evaluar mis órganos, mi cuerpo, independiente si es fértil o no. Exactamente, porque también, además, llega tu menopausia y no se termina el tema de la sexualidad. Exacto. Tampoco. Ni nuestros chequeos preventivos y todo eso, así que les hago la invitación a que todas nuestras usuarias de nuestra comuna asistan a sus controles ginecológicos anuales. Exacto. Así que usted va a ir, aunque hace tiempo que no ha ido, no importa. Va, se acerca al SOME y dice, hola, vengo a agendar mi control anual. Listo, y ahí las chiquillas en el SOME van a entender súper claro que no es que usted vaya a tomar pastillas, no, usted no va a un control por embarazo, usted va a su control anual, solo por ser mujer. Exacto. Y otra cosa importante, ¿qué pasa si efectivamente acá en la comuna confirmamos un diagnóstico de cáncer? ¿Cuáles son las alternativas que tienen las chicas en el caso de que esto ocurra? Como habíamos comentado con anterioridad, generalmente nosotros hacemos la sospecha. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros somos de atención primaria. La primera consulta. Exacto. Nosotros le mandamos a hacer el chequeo, que puede ser la mamo o puede ser una ecografía mamaria. Si ese examen ya nos sale alterado, nosotros hacemos la derivación a INCANCER. Perfecto. Ese es el hospital del cáncer que está justo al frente del San José. ¿Ya? Ese es el paso a seguir. Exacto. Perfecto. Desde allá se van a demorar cierta cantidad de días. ¿Por qué? No lo habíamos mencionado. El cáncer de mama está dentro de las garantías GES. Perfecto. Es decir, un GES. Exacto. Todo esto, al ser GES, tiene tiempos que cumplirse. Exacto. Ya nosotros acá, al realizar la sospecha, es decir, que estamos sospechando que probablemente podría ser un cáncer, desde el Hospital del Cáncer, una vez que le realicemos la derivación, tienen 45 días para contactarlas y citarlas. Ya luego de eso, en el Hospital del Cáncer le realizan la biopsia para confirmar o descartar, y ahí ya tenemos que esperar la respuesta de ellos. Súper. Y ahí el tratamiento lo inician ellos. Perfecto. Ya es distinto porque hay algunas que se atienden de forma particular y adelantan un poco las cosas, y cuando llegan con una biopsia ya realizada con la confirmación de cáncer. Ah, perfecto. También eso puede pasar. Exacto. Pero son los menos casos, porque ya para eso son hartos pasos que siguieron antes. Claro. Cuando llegaron con el diagnóstico. Claro, y en sí también eso cubre por GES, y realizamos la derivación al mismo centro que en nuestro centro de referencia en cuanto a esta enfermedad. Perfecto. Oye, y les voy a contar que el GES cubre, como decía Dafne, desde la sospecha a personas de 15 años o más. Exacto. Garantizando el diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de la enfermedad dentro de los plazos establecidos. ¿Ya? Y por ejemplo, en el diagnóstico, como decía Dafne, estos 45 días a contar de la sospecha. Luego, en el tratamiento, incluye las diferentes intervenciones como cirugía, radioterapia, quimioterapia. Un dato importante es que hace algunas semanas el Ministerio de Salud agregó a la garantía GES el tratamiento de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer triple negativo, que eso no estaba dentro de la canasta. Entonces, aumentamos la cobertura del tratamiento porque, como decía Dafne, pueden haber diferentes tipos de cáncer. Entonces, ahora se amplió para todos esos tipos de cáncer que hay un tratamiento, como el de la inmunoterapia. Súper bien. También el GES cubre el seguimiento, o sea, los exámenes posteriores a que, por ejemplo, ya no se ha detectado el cáncer. En el caso de una cirugía que se haya extirpado, o en el caso de que haya sido con radioterapia o quimioterapia, que ya no esté esas células. Entonces, hace el seguimiento. Y también cubre la reconstrucción mamaria, que eso también es súper importante. Sí, es importante. ¿Qué pasa con estas mamas y con estas chicas que debido al cáncer, y si fuera una etapa muy avanzada o un cáncer muy agresivo, y debo extirpar la mama? Ya antiguamente, lamentablemente, no había una preocupación por este cuerpo que fue mutilado, y hoy en día sí se hace. Exacto. En sí, lo que es más rápido y está garantizado según la cantidad de días, que son 45, es el tema del diagnóstico. Súper. Porque tiene que ser muy rápido, porque en sí el cáncer de mama es un cáncer muy agresivo. Sí. A diferencia de otros cánceres, como el cáncer cervicuterino, que
avanza más lento, por eso el PAP se realiza cada 3 años, tiene una periodicidad distinta a la de la mamografía, por ejemplo. Todos los años la mamografía. Este cáncer avanza muy rápido. Entonces, generalmente, nuestra red cumple las garantías. Perfecto. Por experiencia, no pasan más de 2 semanas desde que nosotros del CESFAM derivamos a las usuarias al InCáncer y a las 2 semanas ya las tienen contactadas. Perfecto. Yo puedo dar fe de eso porque, como te digo, me han tocado usuarias que estaban en rehabilitación conmigo y que al mismo tiempo, porque uno le hace a todo. Entonces vienen con nosotras a terapia y uno le dice, oye, ¿se hizo su chequeo? ¿Se hizo el PAP? ¿Se sacó la mamografía? Ay, no lo he hecho, pero vaya, yo le consigo la ahorita. Entonces, claro, se han hecho las mamos, han salido alteradas y efectivamente InCáncer está llamándolas dentro de más o menos 2 a 3 semanas máximo. Exacto. Entonces es súper rápido para el tema del diagnóstico, pero para lo que comentábamos, que era el tema de la reconstrucción mamaria por una mastectomía, claro. Esa mastectomía puede ser de una mama o de ambas, claro. Ya ahí es más lento, porque en sí ya al sacar la mama, sacar todo el tejido que está alterado con las células anormales cancerígenas, hay una lista de espera igual importante respecto a eso. No, y además que hay que dar un tiempo en que ese tejido efectivamente en los controles no presente nuevas células anormales, que los ganglios no presenten anormalidades. Pero, por ejemplo, yo pasé por una pasantía en el InCáncer y me tocó ver chicas que venían con una prótesis, o sea, las operan y les dejaban al tiro una prótesis puesta como para resguardar el espacio. Para que en un futuro se pudiera hacer el proceso de reconstrucción. Claro, sí, lo hacen de esa forma. Entonces, claro, no queda el cuerpo 100% mutilado, sino que se resguarda tejido, se resguarda que quede elástico. Nosotros como kinesiólogos, como terapeutas ocupacionales, nos encargamos en el InCáncer de flexibilizar las cicatrices, que el tejido y soltar la musculatura alrededor para que en un futuro se puede hacer de la mejor manera un proceso de reconstrucción si es que así se amerita. Claro, y también el tema, a veces no es solo la extirpación de la mama, extirpan ganglios axilares y ustedes también nos apoyan mucho al tema del movimiento para movilidad, exactamente. Vendaje. Sí, hay un montón de pasos a seguir posteriores, pero por eso es tan importante para evitar o que la menor cantidad de lampinas posible tengan que llegar a esto, es que hagamos la detección a tiempo. Sí, porque de hecho, entre más precoz la hacemos, es decir, antes de que me aparezca algo en la mama, cualquier signo de los que hablábamos, si tengo una mamografía con una pequeña sospecha, se puede hacer algo antes de tener que pasar por todo lo que conversábamos ya, de esos tipos de tratamiento. Y algo que me impactó mucho cuando estuve en el InCáncer es que leí los relatos de algunas mujeres, porque claro, cuando me tocaba atender a alguna paciente hay que leer su historial y muchas de ellas después del diagnóstico abandonaron el tratamiento por miedo a que les cortaran sus mamas. Y como abandonaron el tratamiento, pasaron los meses o los años y el cáncer obviamente no se iba a ir, pero por el miedo a que les cortaran sus mamas, reingresaron con cáncer mucho más avanzados y lamentablemente el cáncer de mama tiende a proliferar por el resto del cuerpo. Entonces ya después no solo era el cáncer de mama, sino que además tenía cáncer pulmonar, cáncer de médula o cáncer de hueso en las vértebras y cáncer obviamente en el sistema linfático. Entonces, por eso les digo, cuando nos asustamos con los diagnósticos y tratamos de hacernos los ciegos y no ir a los especialistas, realmente no estamos solucionando el problema, solo lo estamos cubriendo con la alfombra, solo estamos metiendo la tierra debajo de la alfombra. Entonces debemos afrontarlo. Y el InCáncer cuenta con especialistas también para el trabajo emocional, cuentan con psicólogos y psiquiatras para el manejo, porque que te diagnostiquen cáncer no es algo a la ligera, es un duelo. Y obviamente contar con el apoyo de psicólogos y psiquiatras y terapeutas y medicinas complementarias que me puedan ayudar al manejo del estrés, de eso es fundamental. Y no solamente cuando me detectan un examen, como tú dices, no asistir más o todo eso, sino que no posponerse. Exacto. Porque también hemos tenido la experiencia de mujeres que por
múltiples motivos. Hay veces que está la familia, hay veces que está el trabajo, entre otros factores, se posponen a ellas mismas, Exacto. dejan de hacerse los exámenes, aparecen hallazgos en su cuerpo y no les da la importancia necesaria. Y ya cuando llegan a nosotros ni siquiera le pedimos ya la mamografía, Sino porque que se derivan de inmediato. solo de observarla y de palparla sabemos que Hay algo anormal. hay una noticia que podría ser mala. Exacto. Entonces, Así que la invitación es a no posponerse, Exacto. a hacerse los exámenes y ante cualquier duda o consulta, acérquese a su centro de salud. Dafne, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en hablar de este tema tan delicado y esperamos que todas las personas que nos están escuchando tomen conciencia y se realicen sus exámenes preventivos. Chao, chao. chao. Muchas gracias. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu barrio, aquí en Radio Lampa FM.